La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno que hemos podido lograr en estos momentos la conexión debido a problemas técnicos que tenemos en medio nuestro. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema recursos del creyente en medio de la apostasía. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de aspectos positivos para nosotros poder desarrollar nuestra vida espiritual ante los ataques que tiene la iglesia a diestra y a siniestra. Por otro lado, tendremos que comenzar hablando sobre los aspectos de la apostasía para después hablar de los recursos, amén, que nosotros tenemos, y a la misma vez poder desarrollar, amén, nuestra vida espiritual en medio de todas estas circunstancias que vivimos. El apóstol Pablo en un momento dado dijo, amén, y luego nosotros seremos arrebatados. Era una expresión de su esperanza de cuando fuera arrebatado. Belén Andújar, amén, Dios te bendiga. Enrique Pérez, Fermín González, Ana Rodríguez, amén, Dios me les bendiga grandemente en el nombre del Señor. O sea que cuando hablamos de los recursos del creyente en medio de la apostasía, estamos hablando que son preludios a la venida del Señor. Dios te bendiga, Isaac Sánchez, Santi Vélez, en el nombre del Señor, la bendición sea con ustedes. En otras palabras, también lo que queremos decir es que debemos de estar apercibidos. Por eso tomamos el texto de cabecera en esta mañana de 2 de Timoteo 1:12, que dice de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La seguridad del apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo 1:12 nos recarga que también nosotros tenemos que estar seguros y afianzados en el Señor. Cuando Él dice que estoy seguro en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito, lo que nos está diciendo es, ciertamente aférrate, mordéate, amén, a esa sana enseñanza que aprendiste y el modelo formado por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, eso es lo que nos quiere decir, amén, los versos que le siguen. Cuando habla y dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste y la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es a saber que el apóstol Pablo nos está diciendo que mientras pasan las circunstancias de este escenario histórico, nos aferremos al Señor, mantengamos lo que hemos creído. Por ello, como hemos elegido el tema recursos del creyente en medio de la apostasía, todos sabemos lo que es apostasía. Apostasía es apartarse de la fe, ciertamente que una vez pues ha recibido, o rechazar deliberadamente la palabra de Dios revelada a su vida. Amén. Eso es lo que hablamos por apostasía. Por otro lado, cuando hablamos también de apostasía, es apartarse de la fe, amén, profesando pues que creían en Jesucristo, pues ahora lo niegan y se convierten casi también, amén, en lo que la Escritura nos dice ciertamente cuando dice una blasfemia. Ahora, negar la fe y la verdad bíblica que una vez usted ha conocido, qué triste y qué penoso para ver que hay creyentes que han tornado atrás negando esa fe. Y eso me acuerda las palabras de Pedro cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y dice, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces.
Y dice la Escritura que en aquel momento, oiga, Pedro negó al Señor en un momento dado. Pero qué bueno que reconcilió su vida, acercó su vida, entendiendo que Dios a sí mismo le había hablado. Dios te bendiga, Jessica García. O sea, que un apóstata en un momento dado puede asimismo entrar en una confusión y entrar en ese espíritu de apostasía. Me acuerdo los israelitas cuando la Biblia nos dice en Números capítulo 14 y 15, oiga, que después que Dios les habla para que entren a la tierra y viendo los milagros, los prodigios y viendo tantas señales, ciertamente, quisieron tornar atrás a Egipto, ciertamente. Se convirtieron en medio de aquel evento unos apóstatas, de la cual el escritor sagrado en el libro de los Salmos dice que si oyeres la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Amén. Hay tantos corazones endurecidos y han entrado en ese proceso de apostasía, pero hay tiempo amén, porque las señales de los eventos nos están diciendo ciertamente que la Biblia, como el periódico que continuamente leemos o las noticias por las televisión o por la radio, amén, son eventos que se están cumpliendo continuamente y nos dice que nos afiancemos más en el Señor. Ahora, fíjese que Dios nos da unas advertencias contra la apostasía, amén, para que usted y yo usemos los recursos como creyentes en medio de esto que nos está trastornando. La Escritura nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, donde nos dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es a saber, oiga, que los falsos maestros, oiga, que daban normas estrictas en aquel momento, amén, como por ejemplo prohibirán el casarse, el comer a ciertos alimentos, amén, estamos viéndolo. Y en otro aspecto la apostasía como que se ha desarrollado más todavía, pues vemos creyentes que en un momento dado servían a Dios en una eficacia tan pura y tan santa, y hoy en día están, oiga, danzando con los Baales, amén, como lo podemos ver ciertamente. Yanis Malavé, Dios te bendiga. Guaresca Torre, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Esta advertencia que el apóstol Pablo nos habla a través, amén, de 1 de Timoteo 4:1, amén, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, creyendo a espíritus de demonio, amén, es lo que estamos viendo. Es por eso que podemos ver a un escritor llamado John MacArthur, donde nos habla, amén, que no denunciar las falsas doctrinas es contradecir la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir también este escritor de no denunciar las falsas doctrinas? Es contradecir la palabra de Dios. Porque la iglesia está como una bandera, como un estandarte. Es columna de la verdad, nos dice la Escritura, para hablar y para afianzar su fe. Y cuando afianza su fe, tiene que ciertamente contraatacar a todos aquellos que están contradiciendo la palabra del Señor. Y usted tiene una herramienta, ciertamente un recurso que es la palabra de Dios, que luego vamos a estar hablando un poquito más sobre ello. ¿Para qué? Para combatirla ciertamente. El apóstol Pablo, fíjese cómo dice, amén, en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Él les llama doctrinas de demonios. Es a saber que enseñanzas y herejías que ciertamente quedarán, amén, separar del rebaño, amén, a las ovejas del Señor. Y ciertamente, oiga, la doctrina falsa y el engaño de Satanás continuamente lo podemos ver. La Escritura nos dice que en los eventos, mientras el apóstol Pablo escribe 1 de Timoteo,
Y segunda de Timoteo, ciertamente, amén, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 17, nos dice que Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección se había efectuado, y dice que habían trastornado a muchos en aquel momento. Es a saber que aún los escogidos pueden ser, amén, engañados, como dijo Cristo, no os engañéis, amén, porque vendrán muchos falsos cristos. Amén. Y podemos ver, amén, tantas falsas enseñanzas que se desarrollan, oiga, y que la iglesia que es profesante de la fe, la iglesia que es columna de la verdad, debe de mantenerse alerta ante lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque muchos en estos tiempos están dando que lo malo es bueno y lo bueno es malo, amén, tratando de justificar sus propios cohechos, justificando sus propias doctrinas, amén, y desviándose de la verdad del Señor, ciertamente. Estaban aún, nos dice la Escritura, que negaban aún los hechos del Creador del Señor. Y por eso es que Pablo nos habla, oiga, que muchos se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, amén, de hombre, amén, a las revelaciones de hombre antes que Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice y se afianza que si bajara un ángel del cielo anunciando un evangelio distinto, amén, él se constituye anatema ciertamente. Y por ello nos exhorta: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu propósito, iglesia del Señor. Sonia Mercado, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea que los recursos del creyente, primero tenemos que ver que antes de nosotros afianzar nuestra fe, ver las advertencias que el Señor nos está dando a través de la apostasía, ciertamente. Y dentro de esas advertencias nos está diciendo, oiga, que apartemos de, amén, de la verdad el oído, amén, de los que se vuelven a las fábulas. O sea, que debemos de apartarnos de todas esas personas que traen esas patrañas, esos inventos, amén, conceptos filosóficos y humanos que prácticamente no van a la par a las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Luz Pérez, en el nombre del Señor. Recibimos el saludo y seguimos orando por tu papá en el nombre del Señor. O sea, que allí nos está hablando que nos apartemos, amén, de esas personas. Amén. Y por ello, a veces, lo que más influye a la iglesia en este entonces es el amor a las cosas materiales de este mundo. Pablo habla en 2 de Timoteo 4:10 y dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Cuántas circunstancias se están arrastrando, no? Amén. Y me parece ver, oiga, las expresiones de David Wilkerson, cuando habla y dice, oiga, que nuestra iglesia ya no tiene el poder de Dios para atraer a la gente como antes. Ahora bajan a Egipto a tomar prestado su música, sus danzas, sus entretenimientos. Amén. Y esperando atraer una multitud, ciertamente. Dice él que ya no hay pasión por las armas. Amén, solo el gentío, amén, y que la iglesia crezca a cualquier precio. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos de apostasía. Dios te bendiga, Ariel, Babilonia. Sobre todo, este escritor David Wilkinson habla y dice, amén, que fíjese en la mayoría de los boletines de las iglesias que aparecen más bien un calendario teatral, ciertamente, con mucho entretenimiento, pero mucha eficacia, alabado Dios, al error y no a la verdad del Señor. Así que, oiga, él define que la iglesia quiere montar en los rápidos caballos de Egipto, amén, pero es un hedor, amén, en las narices de Dios. Es un mal olor ante la presencia de Dios cuando recorremos tras estos hombres apóstatas que tergiversan la verdad para sí mismos tomar influencias propias. Isaac Sánchez, Dios te bendiga, gloria al nombre del Señor. Javier Rivera, Dios te bendiga, recibo el abrazo en el nombre del Señor. Ahora Dios te ha dado un recurso vital y es la fe en Jesucristo. Y cuando hablamos de esa fe,
Pablo habla a Timoteo y le dice: trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti, de la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. La seguridad del apóstol Pablo de declarar que la fe no se puede ser fingida. Dice, amén, trae a la memoria la fe no fingida. Cuando la fe no se finge, cuando la fe se demuestra, y amén, trae unos resultados positivos aún en medio de la adversidad, porque los que te ven podrán decir como Cristo dijo, amén, de Natanael: he ahí un verdadero israelita en la cual no hay mentira ciertamente. Cuando ciertamente tú haces, amén, como debe de hacer, te presentas como cartas abiertas y leídas a este mundo, te presentas como luz y sal del mundo, te presentas, oiga, como una iglesia limpia y sin mancha ante las circunstancias que puedan estar. Permite que nuestra fe no sea fingida, amado hermano. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en ese segundo recurso, ciertamente, que procuremos que nuestra ánima, nuestro espíritu conectado con Dios pueda estar ciertamente presente en el nombre del Señor. Pablo nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, y nos dice: por lo cual te aconsejo que, amén, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén, que por la imposición de las manos, amén, te fue dada. Amén, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ciertamente Dios te ha dado un espíritu para que asimismo seas un valiente. Dios te ha dado un espíritu para que seas ciertamente un guerrero de Dios. Dios te ha dado un espíritu para que asimismo, amén, procedas, amén, hacia adelante, hacia el blanco de la soberana vocación Cristo Jesús. Así que afiánzate en ese espíritu que Dios te ha dado de valentía, amén, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y tú eres el valiente. Yo soy el valiente que Dios nos ha tocado en estos momentos, y tenemos que tomar ese recurso, amén, de la fe y del espíritu para declararnos que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. O sea que cuando declaramos que somos más que vencedores, es que ya el guerrero de los guerreros peleó la victoria por nosotros. Amén. Él obtuvo el premio por nosotros, y por ello somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que peleó el precio y que ya está ahí ciertamente. Pablo se sentía seguro ante estas situaciones, y por eso exclama, amén, que para él en momentos difíciles el morir es ganancia ciertamente, porque él, amén, sabía en quién había creído. Tú y yo debemos de saber en quién hemos creído ante la situación que Dios nos ha dado. Otro de los recursos que el Señor nos ha dado ante todas estas situaciones para presentar defensa es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: retén la forma de la sana doctrina que oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, la versión, amén, Dios viviente, fíjense cómo dice este texto: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Retener la fe en Cristo Jesús en estos tiempos, la fe genuina que se relaciona ciertamente, amén, con la vida de Jesús, es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Cuántos hoy en día ciertamente, amén, se han tornado atrás? Pero tú y yo no somos de los que retrocederemos para perdición, sino de los que alcanzamos fe por medio de la salvación en Cristo Jesús. El recurso de la palabra de Dios es sumamente importante. Pero ante esta situación de apostasía, fíjense como el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Amén. Aquí habla del capítulo 3 del verso 1 al 17, que vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres
amadores de sí mismo. Amén, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes, ingratos, impíos. Y aún nos dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y añade en el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, antes que de Dios. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo está hablando, amén, que tendrán apariencia de piedad. Pero él dice, amén, el recurso importante ante todas estas personas, amén, a estos evita. Amén, sepárate de esta gente que te puede provocar apartarte del camino de la verdad. Amén, sigue la justicia, la fe y la verdad en el nombre del Señor. El apóstol Pablo aún dice que en el verso número 7, oiga, que esta gente siempre está aprendiendo. Que de la manera que, amén, James y Jambres, amén, resistieron a Moisés. ¿Quién eran James y Jambres? Aquellos, amén, que ante el faraón producían también milagros, también como Moisés, pero no podían hacer los milagros mismos que Moisés, sabiendo y declarando, esto es mano de Dios, amén, amén, y no de hombre. Ellos declaraban, mas sin embargo seguían persistiendo, amén, en sus falsas enseñanzas, ciertamente. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de James y Jambres, dice, oiga, que resistían la verdad, que eran hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, ciertamente. Hay que apartarse, amén, de los tales, dice la Escritura. Recursos del creyente en medio de la apostasía. La palabra de Dios, como le dije, es importante, y por eso el apóstol Pablo dice, pero tú has seguido, amén, mi doctrina y la conducta y el propósito de la fe. El propósito, y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea que lo que aprendió no fue un lavado de cerebro, que lo que aprendió no fue una emoción, que lo que aprendió no fue un concepto filosófico, que lo que aprendió no fue una parábola humana, sino que fue, amén, persuadido por Dios, por el Espíritu Santo. Y entendemos que tú has sido persuadido, amén, por la palabra de Dios, amén, y por el Espíritu Santo. Esta palabra, como dice en el contexto, amén, el apóstol Pablo en el verso número 15, amén, te hará sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios desea que tú puedas ser sabio, ser sabio, amén, para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y que puedas asimismo agarrarte de esos recursos que es la palabra de Dios, que la cual te puede ayudar ciertamente. Pablo le dice a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en esa gracia. Otro de los recursos que el Señor nos ha dado, esforzarnos en la gracia. ¿En qué gracia? En la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo nos está diciendo de esforzarnos en la gracia en Cristo Jesús, lo que nos está diciendo es, saca fuerza de la bondad de Dios que te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Te está diciendo, fortalécete en la gracia, amén, sé fuerte para soportar cualquier cosa. Te está diciendo, mantente fuerte, apoyado en la gracia que es en Cristo Jesús. Te está diciendo, saca fuerza del generoso amor, apropiate de esa fuerza que Jesucristo te da en todo momento. Afiánzate en ella ciertamente. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído ante mí y ante muchos testigos, encarga, amén, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que estamos aquí para transmitir el mensaje, para que otros también puedan asimismo apoderarse de esta gracia bendita, del favor divino, de esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús, amado hermano. Qué bueno cuando entonces podemos usar esos recursos que el Señor nos da. Pero sobre todo,
Amén, ese recurso debe de estar afianzado. Amén, a algo bien importante, a mantenernos limpios, limpios delante del Señor. Pablo le dice a Timoteo, amén, en segunda de Timoteo, amén, 2:20, pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para el uso de honra, tu vida será limpia y estarás listo, para que el Maestro te use para toda buena obra. Amén, eso es lo que desea el Señor ante este proceso, amén, que estamos viviendo hoy en día. Amado hermano, qué bueno cuando entonces nos mantenemos limpios delante del Señor. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:23, os ruego por las misericordias de Dios. Perdón, ese es Romanos capítulo 12, ya vimos, vamos allá. Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, amén, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, amén, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es a saber que el Señor desea, amén, que el recurso importante, amén, ante la apostasía y de lo que venimos delante del Señor, es que te mantengas limpio delante del Señor. Ante todas estas situaciones, cuando nos mantenemos limpios, cuando nos separamos de los apóstatas, el apóstol Pablo nos habla, amén, que hay una recompensa en el Señor. El capítulo 4, versos 7 y 8 de segunda de Timoteo, él habla y dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Estaba seguro que recibiría la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, porque el Señor es justo, dará a cada cual, amén, lo que se merece. Y dice, él me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir que uno de los aspectos también importantes para afianzarnos en los recursos del creyente es amar la venida del Señor. Porque Él no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidad en estos momentos. Ofi Romero, Dios te bendiga. Saludos a ti y a tu familia allá en Honduras. Amén, estás en nuestro corazón en el nombre del Señor. O sea que el apóstol Pablo está hablando de amar su venida. Amén, también, qué importante, mantenernos entonces en esa fidelidad y en el poder del Señor. Como lo dice, porque Pablo habla y dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero qué bueno cuando dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ante los apóstatas de este siglo tenemos que, amén, apartarnos de iniquidad, apartarnos, amén, de todos esos falsos conceptos que nos quieren desviar de la fe, ciertamente. Ahora, Pablo, oiga, hemos usado el libro de Timoteo completamente, donde nos dice en 1 Timoteo 6:3, amén, que si alguno enseña otra cosa, no podemos enseñar otra cosa, pero si alguno enseña otra cosa, Carlos Torres, Dios te bendiga, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
Pablo dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Dice, oiga, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, oiga, de la verdad. Amén, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice el apóstol Pablo, apártate de los tales. Hay que mantener nuestra sana doctrina, amén, delante del Señor. Hay que mantenernos en el nombre del Señor. Por eso mantente aferrado a la palabra del Señor. Porque algunos, alabado Dios, posiblemente, oiga, podrán decir, yo no juzgo, yo no critico, yo no creo en todo. Amén. Tienes que tener cuidado en el nombre del Señor. Tienes, amén, que entender que hay que, amén, juzgarte a ti mismo, examinarte a ti mismo, escudriñarte a ti mismo, discernimiento propio a tu propia vida, gloria a Dios, como los de Berea en el capítulo 17 de los Hechos y en el verso 11, donde la Escritura nos dice, amén, que él dice, y esto eran más nobles, amén, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Hay que escudriñar la Escritura y hay que mantenerse en el nombre del Señor. Dios le bendiga a José López en el nombre del Señor. Amado hermano, amén, que me escuchas y que te exhorto en esta noche a mantenerte, amén, esa palabra que el Señor ciertamente, amén, ha traído a nuestras vidas en esta mañana. Mantente en esa fe. Amén, la fe que es en Cristo Jesús. Mantente, amén, con ese espíritu, amén, que no es de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Usa la palabra de Dios como recurso para entender, amén, que estás en esa sana palabra de verdad. Amado hermano, que esa gracia de Cristo Jesús, amén, que el apóstol Pablo dice, que te esfuerce, que te pueda fortalecer, que pueda ser fuerte, que pueda ser, amén, apoyado en Cristo Jesús continuamente. Sobre todo, mantente limpio, esperando la venida del Señor, porque el Señor en un momento dado te recompensará y te bendecirá. Por ello, amado hermano, te bendecimos y agradecemos, oramos a Dios por cada uno de los amigos en estos momentos, para que Dios le dé fuerzas, pues el Señor dice, amén, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Como dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada uno de los amigos que nos están escuchando. Te pido, Señor, que la intervención de tu presencia sea sobre tu vida, sobre su vida en estos momentos, fortaleciéndoles, ayudándoles, guiándoles. Señor, que puedan mantenerse firmes sin fluctuar en la fe. Señor, mira todas las desavenencias, todos los ataques del enemigo que quieren privarles de la fe. Permite, Señor, que sus ojos puedan ser abiertos, amén, y puedan ser aclarados como el lucero de la mañana, y que la gracia tuya sea bendiciendo a cada uno de los enfermos que en esta hora necesitan tu intervención, a los enlutados en esta hora. Mira, Señor, te presento a nuestra hermana Amalia Vázquez, Señor, a Sisto Méndez, a Severo Crespo, a Rosa Lebrón. Alabado sea Dios, obra en sus vidas. Señor, pon tu mano de salud. Mira aquellos que están en los hogares de ancianos. Paulín Román, Señor. Juan Inglis, Señor. Pon tu mano, Señor. En el nombre de Jesús eres poderoso para fortalecer. Mira los familiares de cada uno de los hermanos. Señor, nuestra hermana Melissa que se está, recuperando en su hogar. Pon tu mano de salud, Señor, sobre ella. Cicatriza, Señor, toda cirugía. Interven, Señor, amén, en el
el mundo espiritual, amén, declarando que con tu ayuda todo se puede. Señor, en tus manos estamos y dependemos de ti, Señor, para la gloria del Señor. Amén. Jenny Castro, Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre del Señor, desde Honduras nos gozamos que estés recibiendo la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, en esta mañana hemos concluido. Le invitamos entonces para mañana, amén, jueves, donde veremos el testimonio de nuestra hermana Brunilda, amén, Vázquez, donde, oiga, tenemos que escuchar cómo Dios interviene en la vida de los seres humanos y fortalecernos en la fe. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posee. Dios te bendiga en el nombre del Señor.